Nuestros estudios acerca de las doctrinas de la gracia, y ya hoy prácticamente vamos a concluir nuestros estudios acerca de las doctrinas de la gracia. Yo iba a considerar otro punto, pero después de las doctrinas de la gracia vamos a ver un nuevo estudio acerca de los atributos de Dios, pero los vamos a ver un poco más teológicos, donde el hermano estamos estudiando los atributos de Dios. Lo estamos haciendo con el libro de Thomas Watson, pero yo voy a tomar acerca del libro de A.W. Tozer, que se llama Hacia el conocimiento del Dios verdadero. También vamos a ver los atributos de Dios. No es lo mismo que estamos viendo, es algo parecido, pero no es lo mismo que estamos considerando en la casa del hermano Javier. Entonces, para que ustedes estén orando por este nuevo estudio, que es demasiado importante, considero yo, para nosotros. Si nosotros queremos conocer doctrina, yo creo que primeramente hay que conocer a Dios y entender a Dios. Para nosotros nos quede mucho más fácil entender la doctrina. Por eso les ruego una vez más que estén orando por estos estudios, que estén orando también por el hermano Anderson, por mí, para que Dios nos siga guiando, para que nosotros podamos seguir predicando, porque necesitamos de nuestro buen Dios para nosotros poder hacer esta labor. Entonces, como dije, ya nos encontramos en el último punto. Iba a considerar los decretos de Dios, pero algo acerca del decreto de Dios y de la predestinación, pero no lo voy a considerar porque lo vamos a ver en el otro estudio, aunque es importante en las doctrinas de la gracia, porque digamos el decreto de Dios es también lo que sostiene, por así decirlo, todas las doctrinas de la gracia, pero lo vamos a ver cuando estudiemos los atributos de Dios. Vamos a ver si consideramos muy bien este punto, para que es lo que digamos está unido con las doctrinas de la gracia, los decretos de Dios. Entonces, como dije, ya nos encontramos en el último punto, y es la perseverancia de los santos. Habíamos dicho fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo es la fe salvadora. En cuarto lugar, los arminianos creen en una gracia, pero esta gracia es una gracia resistible. Es decir, aunque Dios hace todo lo posible por salvar al pecador, la gracia está disponible, pero muchos pueden resistir y no cooperar con esta gracia. Por lo tanto, la gracia se puede resistir. El quinto punto de la protesta arminiana dice que es posible caer de la gracia de Dios. El hombre puede perder su salvación, puede caer de la gracia. Si nosotros, al contemplar los otros 4 puntos, esto es algo lógico, porque el hombre es el que juega el papel definitivo, haciendo uso de su libre albedrío. El hombre es el quien decide, el hombre es quien escoge, el hombre es que coopera con algo que está disponible para todos. Por lo tanto, la salvación está en manos del hombre, y él es el que decide retener o no retener la gracia que ha recibido. En resumen, lo que creen los arminianos, vemos que es una salvación antropocéntrica, mejor dicho, que está solamente centrada en el hombre, está centrado en el esfuerzo humano, está centrada en el libre albedrío del hombre, en lo que el hombre puede hacer. Y como dijimos, la respuesta del sínodo de Dora a la protesta arminiana son las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos del calvinismo. El primer punto que nosotros vimos fue la depravación total o la corrupción total del hombre. Dijimos que el pecador es completamente corrupto, es incapaz de hacer algo bueno, es incapaz de hacer algún bien que contribuya a su salvación. Pues el hombre no puede ejercer su voluntad para creer en Cristo. El hombre tiene que creer en Cristo para poder ser salvo, pero el hombre no puede. Entonces el hombre necesita que Dios le capacite para que él pueda creer, porque el hombre está espiritualmente muerto. El hombre necesita que Dios le dé vida espiritual para que el hombre pueda creer. El punto 2 que estuvimos considerando fue la elección y reprobación. Dios predestinó a un cierto número de personas a la salvación y dejó a los demás
en su perdición, eternidad pasada, y no solo los hizo salvables, sino que la muerte de Cristo los salvó, asegurando su salvación por medio de su muerte. Vemos que la expiación es limitada en enfoque, pero no es limitada en poder. Es limitada en enfoque porque solamente es aplicable a los escogidos, pero no en poder, porque si Dios hubiese decidido salvar a todos los hombres, la muerte de Cristo hubiese sido suficiente para salvar a todos los hombres. Los arminianos dicen para hacerlos salvables, pero acá es para salvar a los escogidos. El cuarto punto fue la gracia irresistible. Por quienes murió Cristo eficazmente, el Espíritu Santo infaliblemente va a obrar en ellos para que ellos infaliblemente lleguen a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios confiere esta gracia a los elegidos, capacitándoles para creer en Cristo, no haciendo violencia a la voluntad humana, porque el que cree en Cristo lo va a hacer voluntariamente, pues Dios ha obrado en él para que él quiera y desee creer en el mensaje de salvación. Y nuestro punto 5 es la perseverancia de los santos. Dios preserva a los creyentes por la fe para que ellos perseveren hasta el final de su vida, y van a morir en fe. Un creyente verdadero siempre va a perseverar hasta el fin. Ahora, considerando estos 5 puntos, vemos que es una salvación teocéntrica, centrada en Dios, pues Dios es soberano, y nosotros podemos decir, al estudiar las doctrinas de la gracia como Jonás, que la salvación pertenece a nuestro Dios, que la salvación pertenece a Jehová. Y al considerar el quinto punto, que es la perseverancia de los santos, vayamos ahí un momento a 1 de Pedro 1:3, donde el apóstol Pedro nos habla acerca de la perseverancia de los santos o la seguridad eterna de la salvación. Dice la Escritura en 1 de Pedro 1:3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estas palabras del apóstol Pedro son palabras de mucho consuelo para nosotros como creyentes, pues este pasaje nos habla acerca de la certeza de nuestra salvación, nos habla de nuestra seguridad eterna de la salvación, pues el pasaje nos dice que un cristiano posee una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, y esta herencia está guardada en el cielo para el creyente, ya que el cristiano, como nos dice el verso 5, es guardado por el poder o por la omnipotencia de Dios para alcanzar salvación. Y cuando Pedro nos dice guardados, esta palabra guardados nos da la idea de protección. Es como nosotros si fuéramos a la brigada o a una base militar. Está guardada, está protegida por un grupo de soldados a su alrededor. Pero el creyente no es guardado, no es protegido por una escolta de 2 o 3 hombres que están a su cuidado, pues estos son elementos humanos y débiles. Pues Pedro nos dice que Dios mismo es quien nos protege, y todos sabemos que Dios es omnipotente y que Dios todo lo puede. Solamente si Pedro hubiera dicho Dios nos protege, esto hubiera sido suficiente para nosotros, pero Pedro nos dice que Dios nos protege por su poder, por su omnipotencia, que Dios guarda a cada cristiano por su poder. Pero alguien podría decir, bueno, Dios guarda al cristiano por un tiempo corto o por cierto tiempo.
Pero pensar esto es erróneo, pues el verso 5 nos dice que Dios guarda. ¿Para qué cosa nos guarda Dios según este pasaje? El verso 5. Para alcanzar salvación que será manifestada en el día postrero, en el día del juicio. Entonces, la perseverancia de los santos no es algo temporal, sino para siempre. Nos dice el pasaje, hasta el día postrero. Dios nos va a guardar mediante su poder, su omnipotencia. Es lo que nos dice el apóstol Pedro en el verso 5. Por tanto, si nosotros hemos sido persuadidos por la Escritura a lo largo de todos estos estudios, podemos decir que esta es una verdad que nos debe llenar de consuelo a todos nosotros, de que verdaderamente nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación, pues como creyentes hemos nacido a vida eterna por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No hemos nacido nosotros a una buena vida, ni tampoco a una larga vida, sino que hemos nacido nosotros por medio del Espíritu Santo para tener vida eterna. Por tanto, la perseverancia de los santos significa que todos aquellos que han sido elegidos por la voluntad soberana de Dios para salvación, por quienes Cristo murió en la cruz del Calvario, a quienes el Espíritu Santo aplicó su gracia irresistible, van a seguir creyendo durante toda su vida, porque el Señor promete vida eterna y van a morir en fe. Por tanto, un creyente verdadero perseverará hasta el final de su vida. No es que a veces los creyentes van a creer y otras veces no, sino que seguirán creyendo, seguirán perseverando en su fe para siempre. Esto es la perseverancia de los santos, o como algunos teólogos la llaman, la doctrina de la seguridad eterna de salvación. Esta doctrina tiene una gran importancia. Por tanto, todos como creyentes debemos conocer y entender qué es lo que quiere decir perseverancia de los santos, como nos enseñan las Sagradas Escrituras, de que un verdadero cristiano va a perseverar hasta el final de su vida, o mejor dicho, que un cristiano va a seguir creyendo hasta el último día que se encuentre acá en este mundo. Esta es una doctrina demasiado clave, ya que si nosotros no tuviéramos seguridad eterna de nuestra salvación, al considerar nosotros las demás doctrinas que nos hablan de la salvación, no tendrían un fundamento verdaderamente firme, pues nos llevarían a dudar de muchas doctrinas que nos hablan acerca de nuestra salvación. Porque si la Biblia no enseñara que un verdadero creyente va a perseverar hasta el final de su vida en fe, nosotros podríamos dudar acerca de la elección de Dios. Porque si Dios escogió una persona y esta cae de la gracia, la elección sería cuestionada y podríamos decir que la elección incondicional sería una doctrina falsa. Pero como nosotros estuvimos considerando, la doctrina de la elección incondicional es una doctrina verdadera, y esta doctrina se desprende necesariamente de ella. No podríamos hablar nosotros de elección si esta no es confirmada por la perseverancia de los santos. Como nosotros consideramos, la elección incondicional significa que Dios ha escogido algunos para ser salvos desde la eternidad pasada, pues ha determinado con certeza divina que estos que ha escogido van a llegar al cielo. Van a llegar al cielo. Entonces, la elección significa que Dios ha predeterminado que los escogidos van a ser salvos y que nunca van a perecer, pues Dios les ha dado vida eterna. Por tanto, todos los elegidos perseverarán, pues la elección se desprende de la perseverancia de los santos. Estas dos doctrinas están muy unidas. Vayamos un momento allá a Romanos 8:29. Dice la Escritura ahí en Romanos 8:29,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos que antes conoció, es decir, a los que de antemano amó, nos dice el texto, también los predestinó, ¿para qué? Para ir al cielo, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por tanto, si un verdadero creyente pudiera caer al infierno, entonces no habría predestinación. Pero Pablo está convencido de que nada puede separar a los escogidos del amor de Cristo. Verso 35 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí Pablo se hace una pregunta y empieza a enumerar unas posibilidades: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Verso 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dice, ninguna cosa terrenal nos separará a nosotros del amor de Cristo. Incluso ninguna cosa creada nos separará a nosotros del amor de Cristo. No hay nada en absoluto que pueda separar al cristiano del amor de Dios. Por eso es que Pablo sigue diciendo en el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la perseverancia de los santos. No hay absolutamente nada en el mundo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que pueda separar a un creyente del amor de Dios, del amor de Dios. En realidad la perseverancia de los santos depende de la perseverancia de Dios en la vida del creyente. Porque si fuera cierto que la fe del hombre proviene en último término del hombre hacia Dios, podríamos decir que nosotros sabemos que el hombre es depravado y sería muy posible que debido a la inconstancia del hombre, el hombre no vaya a perseverar en esta fe, sino que algún día él llegaría a rechazar a Cristo. El hombre, siendo inconstante, se levantaría quizás algún día con el pie izquierdo y se volvería en contra de Dios. Es muy comprensible, según la teoría arminiana del hombre como originador de su fe, que él pueda perder su salvación y caer de la gracia, ya que la salvación depende absolutamente del pecador. Yo les aseguro que si la salvación dependiera de nosotros o de nuestra fe, nosotros antes del almuerzo ya hubiésemos perdido nuestra salvación. Por eso cuando nosotros examinamos la fe no es un don del hombre hacia Dios, sino que es más bien un don, es un regalo que Dios le hace al hombre. Por eso cuando nosotros examinamos la fe el autor de Hebreos nos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es quien origina la fe en nosotros y es quien termina la fe en nosotros. Y si la fe es un don de Dios al hombre, el hombre nunca perderá esta fe. Y podemos tener tal confianza porque Dios no es mudable. Malaquías 3:6 nos dice, porque yo, Jehová, no cambio. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Dios no es como un niño quien hoy le gusta un juguete y mañana ya lo tira en un rincón. Dios no es caprichoso, Dios tampoco es mudable ni excéntrico. Dios persevera en su amor, es estable y Dios es inmutable. Por eso es que Pablo, al escribirle a los filipenses, les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó la buena obra en los filipenses, entonces Él la concluirá hasta la segunda venida del Señor Jesucristo.
Esto es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos depende de la perseverancia de Dios en la vida de todo creyente. O si piensa que Dios nos escogió para ser salvos porque nosotros hemos hecho alguna cosa buena, como por ejemplo hemos hecho algo bueno como creer en Cristo, entonces sería concebible, si Dios nos ve vacilar en nuestra fe o si nuestra fe tiembla un poco, sería concebible que nosotros nos perdiéramos, porque nosotros somos malos, depravados y nos apartamos de Dios, a no ser que Dios venga a nuestra vida y nos renueve con su gracia y nos sostenga por medio de su poder. Dios no nos dio gracia salvadora porque vio de antemano que nosotros íbamos a hacer algo bueno, tal como creer en Cristo, porque por naturaleza nosotros somos completamente depravados y no hay dentro de nosotros ni siquiera nada, ni la más mínima cosa buena para que Dios nos ame a nosotros. Por el contrario, todo lo que hay dentro de nosotros haría, mejor dicho, que Dios nos odiara a nosotros cada vez más, porque cuando nosotros cada vez pecamos, nosotros lo que estamos haciendo es atacando la santidad de Dios, y la causa de que Dios nos ame a nosotros solamente se encuentra en Dios y no se encuentra en nosotros. Dios sabía desde el primer momento que no hay absolutamente nada bueno en nosotros que nos haga dignos a nosotros de recibir su amor y su gracia salvadora. Entonces no podría haber nada en nosotros como el pecado o la incredulidad que hiciera apartar a nosotros del amor y que Dios nos quite a nosotros la gracia salvadora después de habernos dado vida eterna. Dios no nos va a quitar la vida eterna después de Él habernos dado vida eterna, porque la causa del amor solamente se encuentra en Dios y no en nosotros. Así pues, la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos se funda en el amor eterno de la elección de Dios hacia los pecadores. Hemos visto nosotros muchas pruebas directas de la perseverancia de los santos, pues todas estas pruebas abundan en el Nuevo Testamento, como nosotros vimos hace 8 días, que nosotros vimos las promesas de Dios, hace 15 días, y Dios nos promete es vida eterna, no nos promete buena vida ni larga vida, sino vida eterna. Entonces un verdadero creyente va a perseverar en fe. Todos aquellos que han sido verdaderamente salvos, pues pertenecen al Señor Jesucristo, perseverarán en su fe hasta el fin, y ninguno de ellos puede completamente ni finalmente caer de su estado de gracia. Esto es lo que la Biblia enseña cuanto a la perseverancia de los santos. Aquellos creyentes que son del Señor no se perderán, pues el Señor les ofrece vida eterna y jamás perecerán. Juan 10:28, yo les doy vida eterna, hablando del Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Un hijo de Dios perseverará en fe, porque Dios es fiel para mantenerle a él en fe. Y cuando hablamos de la perseverancia de los santos, ¿qué pasa con aquellos que conocemos que por algún tiempo profesaron creer, que se le veía que seguían a Cristo? Por lo menos en apariencia, pues fueron miembros de una iglesia por años, se bautizaron, incluso muchos tomaron la cena, pero después de algún tiempo desaparecieron y no volvieron a la iglesia y ahora están en el mundo. El apóstol Juan nos responde esta pregunta en 1 Juan 2:9. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, o sea, habrían permanecido hasta el final, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Porque el participar o ser parte de la congregación de los santos, esto no significa, o automáticamente esto no implica, que todos son del Señor. La perseverancia de los santos es un componente crítico en la doctrina de la salvación. Un verdadero creyente perseverará en su fe hasta el final de su vida. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 10:39,
pero nosotros no somos los que retroceden para perdición. El autor de Hebreos dice, nosotros no somos los que vuelven al mundo, y porque los que vuelven al mundo nunca tuvieron vida eterna, porque su fe no era una fe genuina. Por eso el autor de Hebreos continúa diciendo, nosotros somos los que tenemos fe para la preservación del alma. Entonces, la seguridad de la salvación del creyente es una verdad que nosotros podemos encontrar fácilmente por todas las escrituras. Esta verdad lleva consigo que el creyente va a perseverar hasta el final de su vida, porque donde hay certeza de perseverancia, de que la persona está perseverando, es porque verdaderamente está demostrando que ella tiene vida eterna, y esta persona va a perseverar por el poder de Dios hasta el final de su vida. Ahora rápidamente vamos a ver algunas objeciones en contra de la perseverancia de los santos. Es cierto que los cristianos pueden echarse para atrás. Todos nosotros los hemos de pronto experimentado en algún grado. A veces nos parece que no estamos tan cerca de Dios como nosotros deberíamos verdaderamente estarlos. Nos enfriamos espiritualmente, unos en mayor y otros en menor grado, y algunos cristianos hacen bastantes cosas malas que difícilmente nosotros podríamos decir o dudar de la salvación de algunas personas. Hay muchos cristianos que pueden llegar a ser como David, que pueden llegar a cometer adulterio, pueden llegar a matar a otros pueden llegar a ser como Pedro, que pueden llegar a negar a Cristo, otros como Pablo, que pueden hacer cosas que no deben hacer. Pero la doctrina de la perseverancia de los santos no quiere decir que un verdadero creyente nunca más va a volver a pecar en su vida. La Biblia nos enseña que el cristiano pecará en algunos casos, pero el cristiano se va a arrepentir y va a perseverar. Si nosotros vemos la vida de David pecó, y nosotros vemos el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Nosotros podemos ver que Pedro también negó al Señor Jesucristo, pero la Escritura también nos dice que Pedro lloró amargamente por este pecado. Por este pecado. Entonces nosotros vemos que aunque el cristiano peca, el cristiano también se arrepiente de sus pecados. La Biblia no promete al cristiano que va a tener una vida en línea recta o en línea ascendente. Antes bien, quizás sea como la vida del cristiano, como la de un niño que va subiendo por una ladera para llegar a la cima de la montaña. A menudo este niño se va a resbalar cuando va subiendo, pero al final siempre va a conseguir él llegar a la cima. Hay altos y bajos en la vida de los creyentes, pero al final él perseverará hasta el final. O como dijo Spurgeon, el que va al borde del barco, quizás las olas lo derriben o lo tumben en la cubierta una y otra vez, pero nunca lo arrastrarán hasta el mar. El apóstol Pablo afirma este hecho de los altibajos en la vida del cristiano, al mismo tiempo que él está nombrando la perseverancia de los santos. Por ejemplo, cuando Pablo nos dice en Romanos 6:14, porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, el cristiano quizás sufra derrotas momentáneas, pero el pecado nunca se enseñoreará por completo del cristiano. Siempre habrán luchas en contra del pecado. Aunque el cristiano se sienta débil, él siempre va a salir victorioso. Él siempre va a perseverar hasta el final de su vida. Así pues, que una respuesta al problema de la evidencia de la deserción de muchas personas que profesaron ser cristianos en la fe es que en algunos casos algunos creyentes pueden retroceder
temporalmente, pero ellos siempre van a perseverar en su fe hasta el final. Quizás su fe va a tambalear, pero ellos van a seguir perseverando porque el Espíritu Santo es que está obrando en ellos y algún tiempo se reincorporarán a la fe que pudieron haber negado para seguir perseverando. Otros aseguran que esta doctrina puede llegar a conducir a la inmoralidad porque dicen salvo siempre salvo, pues quitan la santificación, la necesidad de una conducta santa, sin la cual nadie podrá ver a Dios, como nos dice el autor de Hebreos. El hecho de que la gracia de Dios nos preserve hasta el final no suprime, sino que supone como necesaria la perseverancia también del cristiano en santificación. Pablo dice que el propósito de la elección es ser santo. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Ya que una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo va a empezar a vivir una vida de santidad. Salvo siempre salvo significa que un verdadero creyente siempre va a vivir en santidad y cada día va a desear conformarse más a la imagen de Cristo. Otra objeción que encontramos en cuanto a esta doctrina es que algunos dicen: en el Nuevo Testamento nos ofrecen muchos textos en que se incita a los creyentes a perseverar como algún medio para alcanzar salvación y que se les amonesta contra el peligro de retroceder o de apostasía. Es verdad que tales evidencias son claras y han de ser acogidas con la máxima seriedad, aunque solamente estos pasajes nos hablan de advertencias, pero esto no significa que los verdaderos creyentes puedan finalmente perderse, sino que simplemente Dios usa estos pasajes como medios necesarios para prevenir que caigan. Estos pasajes solamente nos hablan simplemente de advertencias para los cristianos, pero esto no significa que un verdadero creyente vaya a perder la salvación. Por lo tanto, estas amonestaciones representan un papel instrumental en el mensaje de Dios al respecto de la salvación, de que Dios le está diciendo a los cristianos para que perseveren a sus elegidos. Recordemos que el creyente no es un mero elemento pasivo en la obra de salvación. El creyente coopera activamente en su salvación, aunque esta actividad del creyente es el fruto de la iniciativa eficaz y gratuita de la gracia de Dios. Por ejemplo, Mateo 24:12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Muchos utilizan esta clase de pasajes para argumentar que la salvación se pierde. Estos textos solamente son advertencias, pero estos textos no están enseñando que un verdadero creyente puede caer de la gracia. Vayamos por un momento a 1 Timoteo 1:19. Dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El autor de Hebreos en Hebreos 4 nos dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Estos dos pasajes parecen indicar la posibilidad y la realidad de una apostasía final por parte de algunos que han sido creyentes. Bueno, estos textos nos hablan acerca de la apostasía,
Pero estos textos no nos hablan de apostasía de verdaderos creyentes, sino nos habla de falsos profesantes que quizás como la semilla que cayó en el suelo, pero no se hundió lo suficiente. Entonces gustaron por algún tiempo la luz del evangelio y las emociones saludables que toda persona le provocan pasajeramente por la operación del Espíritu Santo al escuchar el mensaje de salvación, pero tales brotes de apariencia vitalidad espiritual no son suficientes garantías de una verdadera conversión y de un nuevo nacimiento, sino que el tiempo y la prueba demuestran en el hecho de la apostasía de que tales personas no eran del Señor. Estos pasajes nos hablan de advertencia, pero estos pasajes no enseñan que verdaderos creyentes puedan perder su salvación. Romanos 9:6 nos dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En conclusión, podemos decir que la enseñanza, una vez salvo, siempre salvo, es una de las enseñanzas más grandiosas y gloriosas que nosotros encontramos en la Escritura, pues ella reafirma la obra de Cristo, quien nos ha salvado. Nosotros no debemos permitir que nadie nos quite el gozo de saber que una vez salvos, siempre salvos. Es una bendición el poder nosotros saber y conocer todas estas cosas como nos las muestra la Escritura, porque una decisión fijará el destino eterno de nuestras almas. Es muy alentador el poder entregar la vida a Cristo y saber que al hacerlo de inmediato nosotros vamos a ser salvos y vamos a tener vida eterna para siempre, y que el poder de Dios nos va a guardar para salvación hasta que nosotros lleguemos al día postrero, cuando Cristo regrese por segunda vez a su iglesia. Por tanto, nosotros, esta doctrina nos lleva a nosotros a alabar a Dios por tales bendiciones, alabar a Dios por el amor de Dios en cuanto a su elección, alabar a Cristo porque por su muerte nosotros podemos ser justificados, y alabar el Espíritu Santo porque es quien nos ha llamado a nosotros irresistiblemente. Por eso nosotros debemos alabar a Dios por esta doctrina, que es una gran doctrina y es una doctrina grandiosa que nos hace estar seguros de que verdaderamente nosotros podemos alcanzar la salvación. Vamos a concluir acá.